permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Acá estamos, como cada viernes, a las 20 horas en Radio de Todos, desde Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y para todo el mundo, haciendo historias de vida. Ahí se está acercando mi coequiper, ahí está, Alejandro, que puso... Alejandro, sabemos, todos ya, nuestra teleaudiencia sabe que Alejandro es nuestro operador técnico, así que y también hace las veces de conductor de alguno de los programas de la radio. Así que bueno, acá está. Perdón que tiré todo cuando vine, ¿eh? Hola Alejandro, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo va? estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí estamos, ahora sí. Qué bueno. Estaba contando a la gente que, bueno, que estabas, además de operar, también estás haciendo a veces también pateo la cámara. Las veces de conductor, venís Sí. a poner la cara. Lógico. Venís a poner la cara. Lógicamente. Está muy bien, Sí, está sí. muy bien. Bueno, Alejandro, a ver, ¿con qué te parece que arranquemos este programa de viernes a la noche? ¿Te parece que arranquemos con el Mundial? Charlando un poquitito del Mundial y después vamos a hablar de la Fórmula 1. Me parece bien porque es muy de gran actualidad. Están todos como bien. locos. Arrancó ayer. Sí. ¿Qué podemos hablar? No sé si viste algo de los partidos. Mira, estuve viendo ayer por la tarde el partido de México Sí. y República Sudafricana. Muy pobre Sudáfrica. Muy pobre Sudáfrica. Me esperaba más. Y México podría haber hecho más también, ¿no? También. Y sin embargo le ganó ajustadamente 2-0, ¿no? Sí, se hizo echar uno a lo último, increíblemente. Bueno, esa parte no la vi. Se hizo echar Y uno. después sé que por la noche jugó Corea, Contra República Checa, y escuché los comentarios que Corea jugó muy bien. Sí, Que tiene un buen equipo. Sí, o sea, es verdad que son medio flojos abajo, pero tocó un gol bárbaro después de 25 toques y un amague bien sudamericano y la picó el coreano. La verdad que un golazo. Bien. Pero claro, no es baremo porque República Checa también bastante pobre lo vi. Bastante pobre Va a estar también. bueno Corea-México. O sea, ahí los coreanos contra México Vos va a ser decís que ahí se puede dar un buen partido. Se puede dar un batacazo y todo ahí. Bueno, los coreanos le pueden arruinar tengan la en cuenta fiesta. lo que dice Alejandro, porque Alejandro es un gran conocedor del fútbol argentino y mundial, así que La verdad, gran futbolero. Sí, futbolero soy. Me gustó bastante Corea. Divertido partido, divertido partido los coreanos. Hoy fue la segunda inauguración en Canadá y perdió. No, empató 1-1. 1-1. Uno Ahí. contra Bosnia y Herzegovina. Bosnia-Herzegovina, está bien. Sí. Ayer estábamos mirando el Fiture y nos encontramos con algunas novedades, que Curazao, Sí. Costa de Marfil, Cabo Verde. Cabo Verde es un debutante. Cabo Verde es un debutante. Sí. Curazao no. También. Curazao, Cabo Verde. Ghana ya estuvo. ¿no? Y Uzbekistán creo que es Uzbekistán. el otro debutante de Uzbekistán. este mundial. Ghana estuvo ya. Ghana ya estuvo. Ya estuvo en otros mundiales, Sí. ¿no? El que creo que no está este año, esta vuelta, es Camerún. Camerún no está. Camerún no está. No. Del cual tenemos algún recuerdo bastante malo, ¿no? Y Nigeria tampoco, creo. Me parece que no. No está. Son dos clásicos de África. Perdón, ¿no? yo no soy muy futbolero, solamente lo estoy consultando a Alejandro para No, que... pero sabes bastante. O sea, te acordás bastante de los mundiales. Me acuerdo y eso, mucho, así que sí, la verdad que... Tanto Camerún como Nigeria eran los dos, ¿no? Los dos que estaban siempre Y eran molestando. un poco como un cuco para la Argentina, ¿no? Los nigerianos y... Bueno, No. recordemos que en el Mundial 90 Argentina empieza perdiendo... Con Camerún. 1-0. 1-0. Con gol de Milla, si Milla. mal no recuerdo. Sí. De 42 años el tipo. Roger Milla, ahí está. Sí. Bueno. Que Bilardo estaba que volaba. Que volaba. Vamos a jugar así, nos volvemos, nos jugamos más, La más grande de Bilardo, vos te acordás muy bien del partido Brasil-Argentina o Argentina-Brasil. Hermoso. ¿Vos te acordás de ese partido? Fue ese primer tiempo, fue una Sí. locura total. Mucho patea al arco de Brasil, mucho pateó, sí, mucho. Parecía un partido de metegol de club. Sí. ¿Viste? Partido de metegol de Pim, club. pim. Pim, pelotazo por todos lados. Tafarel, que era el arquero de Brasil, Ni la vio. La miraba así Sí, la sí. pelota porque no le llegaba nunca. Y cuando van al entretiempo,
Cuenta la leyenda, cuenta, bueno, Oscar Ruggeri, los que hablan siempre de la selección, ¿no? Bueno, que en aquel momento Maradona. Un silencio absoluto, sepulcral, nadie hablaba. Increíble para Bilardo. Se miraban y decían, ¿qué pasa? Que no dice nada. Y en un momento, antes de salir a la cancha, le dice, no se la den al contrario. No. Creo que la frase exacta A era, ver. si se la seguimos dando a lo de amarillo, perdemos el partido. Estamos liquidados. Para lo de amarillo, como bien para boludo, ¿no? Como diciendo, no, ustedes miren el color de la camiseta. Y no se la den. Claro, así de fácil. Y fíjate, ese fue el famoso partido del bidón, ¿no? El bidón de Branco. Ese ¿no? fue, ¿no? Sí, Ese fue famoso. ese. Qué Hubo increíble. Pasó de todo en ese unas partido. cuantas notas de color en ese... Como debe ser un clásico que debe sudamericano, ser los un mundiales, sudamericano, ¿no? Claro. el super clásico sudamericano Y quizás el superclásico mundial. es el más importante del mundo. Sí, yo creo que sí. Hay 8 mundiales entre los dos equipos y tanta rivalidad histórica. No Sí, solo a porque nivel. después, ¿a qué perdóname? Sí. No solo a nivel selección, sino a nivel clubes hay A nivel rivalidad. O sea, clubes. es como una rivalidad muy general. Totalmente. Ahora, ¿qué equipos europeos emparentarías o harías? Serían un Argentina-Brasil. No en rivalidad, pero en calidad histórica, obviamente Italia-Alemania sería. Italia-Alemania. Porque agarramos los dos más importantes, pero no son un clásico de verdad ellos. Sí. Yo creo que Italia-Brasil es un verdadero clásico, por los finales que han jugado y por lo importante que es. ¿Jugaron la del 70? Sí, la del 94. La del 94. Brasil lo tiene de hijo a Italia. Sí, Brasil lo tiene de hijo. le ganó siempre. Sí. Y Bueno, Italia los últimos mundiales, la verdad... no, en la Italia de los últimos mundiales nada que ver. No sé qué le pasó a No. Italia, que también perdió categoría el calcio, ¿no? El calcio italiano también perdió... No solo perdió categoría, yo creo que hay tantos extranjeros, porque es terrible el calcio, ¿eh? Comparado incluso con la liga, bueno, la liga inglesa capaz que también se compara en cuanto a cantidad de extranjeros, pero la liga española no son tantos No son extranjeros. tantos, no. Son puntuales. Creo que un 30% son italianos los que juegan el calcio. El resto son Claro, todos entonces, importados. Entonces no salen figuras como antes, alguna que otra figura rutilante. No tiene Italia. Sí. No lo vemos. No. Que de hecho queda fuera con Bosnia, si mal no recuerdo. Con un equipo que hoy lo vi y la verdad que no es gran cosa. No es gran cosa. El último mundial que gana Italia es el 2006. 6. Después de Brasil. Después de ganar Brasil el 2002. Claro. Con ese equipo fantástico que tenía con... El 2006. Sí, con Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Rivaldo también. Rivaldo, Sí. Ronaldinho, Roberto Carlos. Roberto Carlos es un genio. Impresionante. El mejor 3 de la historia. De la probablemente. historia, ¿no? Sí, a mí me encanta, me fascina Sí. Roberto Carlos. Un equipazo, no sé si comparable con el Mundial del 70, ¿no? No, pero no, muy capaz ahí, no, capaz no. Pero muy ahí. No, el estilo de juego era mucho más sobrio comparado con lo del Italia con el Brasil del 70, ¿no? El Brasil del 70 era mucho más agresivo. Claro. ¿no? Con 5 números 10 no Impresionante. podía ser de otro modo. No, claro, que era el juego. Bueno, lo que hablábamos la otra vez cuando preparábamos el programa, ver avanzar esa línea de 5 Claro. que corrían todos a la par, encabezó por nada más y nada menos que por Pelé. Por Pelé, ya en los últimos cartuchos. Claro, fue el último mundial que ganó, porque Brasil ganó el 58, el 62 en Chile, hay un impas con Inglaterra en el 66 y después volvió a ganar el 70. Sí, después tuvo mala suerte en el 70 bueno, en el 74 y 78 no tenía los jugadores en el 82 tuvo grandes jugadores y no le fue bien. Acordate, vamos a hacer historia, como se llama nuestro programa, Historia de Vida. Acordate que en el 74 llega a la final Alemania y la Naranja Mecánica y Holanda, con aquel Beckenbauer con el brazo vendado, ¿te acordás? Sí. Y después llega a la final con Argentina. Es una Holanda ya disminuida, ya no era lo mismo, pero era buen equipo igual. Y faltaba Johan Cruyff, ¿no? Claro, buen equipo igual, buen equipo. Muy buen equipo, con de hecho, los hermanos Van de Kerkhoff. De hecho pegó un tiro en el palo faltando un minuto. Faltando un minuto. Nada. Era tipo lo del Dibu, una cosa así. Fue como, te iba a decir lo mismo. Se terminaba el pelotazo mundial de Mbappé al Dibu Sí, faltando segundos, ¿no? Sí. No era Mbappé, sino Colomuani, si mal no recuerdo. ¿Sí? El otro morocho, sí. ¿No era Mbappé? No, Mbappé no era. No, porque Mbappé es verdad que lo tuvo de hijo esa tarde al Dibu. Todo lo que le pateó entró esa vez. Pero yo creo que hubo un pelotazo
Capaz hubo y no me acuerdo. Importante de Mbappé que lo sacó con el pie. Mira, puede si ser. mal no me acuerdo. Mira, puede ser, pero yo me estaba refiriendo obviamente a ese del minuto 119, 119, porque era el minuto final del alargue. Del alargue. Y después tuvo un contragolpe de Argentina en el que yo casi me muero porque Lautaro Martínez la cabeció afuera. Sí. Y también era gol, era esa cosa esos goles cantados. Esos goles cantados, porque la verdad que Lautaro se comió varios goles en ese mundial, Y Lautaro venía, ¿te acordás que venía de una seca importante? Sí. Hacía tiempo que no marcaba en la selección, sí. Y metió algunos goles en el mundial. Sí, Hizo algunos goles. Pero Julián ahí le sacó ventaja. ¿Qué jugador Julián? Claro. Julián, vos viste que se lo están disputando entre bueno, él está en el Athletic, ¿no? Lo tiene Simeone. Sí. Y se lo están disputando entre el Real Madrid y Barcelona. Hay una cláusula de rescisión de contrato de $300 millones. Una locura. Y el Real Madrid ofreció 150, que el Athletic rechazó de plano. Y el Barcelona dicen que va a ir con una contrapropuesta, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El Real Madrid no quiere que se lo lleve. O sea, ni lo querés vos, lo quiero yo, pero si yo no me lo traigo, tampoco quiero que te lo lleves vos. Y no. Evidentemente es el jugador, probablemente se convierta en el jugador del momento. Yo pienso que el Athletic, histórica, por la rivalidad con el Real, sí, preferiría dárselo al Barcelona. No, porque no se lo va a dar al enemigo directamente. Son el enemigo ahí. Exactamente. Así que claro, porque son los dos equipos de Madrid. Sí, hay gran rivalidad ahí. Sí. Claro, si bien partida Madrid. Si bien el superclásico es Barcelona-Real por lo importante de los clubes, Madrid hay fuerte la rivalidad que hay. Sí, después ¿qué tenés? El otro día lo hablábamos, después de Barcelona, Real Madrid, tenés Athletic y tenés Sevilla. Ponele. Históricamente quizá el Bilbao, ¿no? Sí, también. Sí, por las Copas del Rey que ganó, que es el tercero en Copas del Rey, por ejemplo. Mira. Como que es un equipo que siempre molestó, claro. y muchas décadas molestó. Claro. Capaz el Sevilla es más de ahora. Más. O sea que es un equipo que aparece y desaparece, aparece. Sí. Mira, el Bilbao, aparte esa cosa mística que tuvo el Bilbao siempre de que no aceptaban extranjeros. Sí. Entonces es un equipo querido en cierto modo, querido y odiado a la vez, ¿no? Como, sí, claro, bueno. Porque son vascos, pues encima. Nada más con toda la pica que hay con Madrid, ¿no? Nada más y nada menos que son vascos, ¿no? Claro, con todo lo que ha tenido la República Vasca con el terrorismo. Claro, con ETA, con la ETA, ahí está. Batasuna, todos los partidos, proscripción de partidos, todo un lío terrible que hubo en... España está muy fraccionada, el sector de Cataluña, el sector vasco, el sector gallego. En menor medida los gallegos. ¿viste? España está muy fraccionada. Sí. Vos sabés que cuando yo estuve en Barcelona en 2019 y estaba muy cerquita porque estuve en el barrio San Isidro. Ajá. Y está el río Manzanares, ¿no? Ahí vos cruzás, pasás con el subte por abajo del río Manzanares y llegabas a la localidad de San Isidro, ¿no? Y ahí estaba el estadio del Athletic, el antiguo estadio del Athletic. Cuando yo estuve ahí lo empezaron a demoler. Ajá. Y el Athletic se llevó el estadio fuera de... que vos decís, puede ser que tiren abajo esto. Era un estadio, desde afuera se veía monumental, ¿no? Y lo tiraron abajo y se llevaron el estadio a las afueras de Madrid. Inclusive pasaba una parte de una autopista por abajo de la tribuna. Ah, bueno, no sabía. Al mejor estilo Mónaco, ¿viste? Al mejor estilo que los autos pasan por el túnel, ¿viste? Sí, es exactamente igual. A ese ese estilo. No sabía eso. Sí, lo demolieron en el año 2019. Y dice que construyeron un estadio de primera generación. Yo no lo conocí. En las afueras de Madrid, impresionante. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que después del Mundial, y creo que en el Mundial también, Julián Álvarez va a dar mucho que hablar, ¿no? Yo pienso que yo le tengo mucha fe a Julián, siempre, me encanta Julián Álvarez, siempre digo que el jugador de River que más respeté los últimos 20 años, digamos. Es Julián Álvarez. Me parece fantástica la aparición de él en el teatro internacional, como se suele decir. Sí. Me gustó siempre. Todas las veces que lo vi, contra Boca ni hablar, cuando nos ganó
aquí, ¿no? En Sí, sí, Copa sí. Libertadores. Sí, sí. La verdad que siempre ha rendido ese tipo. ¿Y qué me decís del otro chico, Colantuono? Mastantuono. Mastantuono, Mastantuono. perdón, Mastantuono. Yo creo que lo apuraron. Viste, es como Echeverri también un poco, el Diablito Echeverri. Son jugadores que se tendrían que pasar primero por una etapa, Pero jugar un par de años más en River. pero hizo ese gol Golazo, contra Boca, de tiro ustedes, libre, un golazo. ¿no es cierto? Un Sí. golazo y se lo llevaron. Crudo. Y aparte al Madrid, no cualquiera puede rendir con esos monstruos. Mucha presión. Y no está rindiendo, ¿no? No está rendiendo, no, es que es difícil. Se Para mí es equivocó. difícil. Se equivocó el Madrid. Se apuró. Se apuró el Madrid, me parece, sí. Tendría que haberlo cedido, capaz. Sí. Eso está bueno también, que juegue en un equipo menor un par de años Probablemente. y vuelve con todas las ganas de... Claro, foguearlo, ¿viste? que sea figura en otro equipo En también, otro equipo. Y ¿no? entonces ya viene con otra Confianza. impronta, ¿no? Sí, la confianza es importante. Pero acá para mí, cuando en el momento que se lo llevaron, dije, esto me parece una locura. Una ¿viste? locura. Porque por un gol, Sí, está porque bien. 6 meses fueron. El clásico, el Sí. segundo clásico más importante del mundo, o está a la par del clásico de Barcelona-Madrid, ¿no? Son los dos clásicos más importantes del mundo. No, estoy de Boca acuerdo de- con eso, pero claro, 6 meses fueron 6 meses de buen fútbol y chau. Y chau. No. Y ahora no se lo siente nombrar, ¿no? ¿Cómo lo veríamos a Mastantuono con lo mal que le fue a River luego? Por ejemplo, ¿cómo hubiera jugado en ese equipo? Puede decir que a lo mejor le hubiera servido a River para... Mucho para mí, mucho. Hubiera hasta salido campeón capaz y hubiese Y a Gallardo. mejorado. A Gallardo. Lo hubiese salvado a Gallardo. Lo hubiera salvado a Gallardo. Le hubiera salvado las papas. A Gallardo pasado por la guillotina, ¿no? Yo opino que nunca segundas partes fueron buenas. La ¿no? verdad que es difícil. Le pasó a... ¿Te acuerdas cuando Coca volvió a Racing? A Racing, Bueno, sí. Se quemó, Sí. ahí desapareció Coca. Lo mismo con Gallardo, no sé para qué. La Sí. verdad que no entiendo para qué volvió. Y Bianchi, si bien tuvo una segunda parte exitosa, fue tan rápida que quizá podemos llamarle todo la misma etapa. Toda la porque misma se etapa. fue un año nada más. Claro. Y volvió con toda la gloria. Pero la tercera etapa fue horrorosa. No fue buena. Claro, podemos decir que esa fue la segunda, verdadera segunda. Claro, ahí está. Sí. Vuelven pensando que van a revalidar los títulos y después resulta que no, ¿no? También ahí tiene mucho que ver los jugadores, ¿no? Y mucho que le dan la llave del club a estos técnicos. Le Claro. dicen, vos sos el que nos viene a salvar, hacé lo que quieras. Claro. Y no sé si están así, hacé lo que quieras. Claro. Tiene que haber una relación entre los dirigentes. Las compras que hizo Gallardo fueron tremendas. Le resultaron a River muy dolorosas No económicamente. sé la cantidad de millones de 100 dólares. millones de dólares. Bueno, una locura. Para no ganar absolutamente Para el nada. fútbol argentino es una locura. Sí, comprar al colombiano. Sí, además trajeron al jugador de la selección. Acuña es. No, claro, No, Acuña. sí, no, bueno, Acuña no lo convocó ahora. No lo convocó. Al otro chico también. Y no le dio resultado. Bueno, lo mismo le pasó a Boca con Paredes, ¿no? No, por lo menos por el momento no. En cuanto a títulos, no. No. En cuanto a títulos, sigo pensando que Paredes igual es de los dos mejores jugadores que tiene Boca. Sí, ¿no? Así que, Sí. por más que no esté jugando muy bien, no está jugando tan bien. Vamos a ver cómo. Pero Aranda y Paredes son los dos mejores. Vamos a ver cómo se desempeña en el mundial, ¿no? Sí, que va a arrancar seguro de suplente y va a Y tener, en va a tener algún minutos. momen- y en algún momento va a tener que entrar, minutos. ¿no? Le tengo fe al Colo Barco también, El Colo es otro tanque, jugador. Es un tanque, es otro jugador ahora, Barco. Porque tanque. cuando se fue de Boca no me convencía y tampoco convenció el primer año en Europa. De Boca se fue a. Brighton, si mal no recuerdo, de En Gran Bretaña, Inglaterra, en sí, Inglaterra. sí. Ahora no sé dónde está, no le perdí el rastro, pero es otro jugador. Encara siempre, sabe patear de afuera ahora. El Bien. otro día hizo ese gol. Lindo gol, de una le metió. Que Sí, fue de derecha. de derecha. De derecha. De derecha. Cuando él es zurdo. Sí, Claro. fue un gol de derecha, la agarró de una. Le agarró de una Sí. al estilo Roberto Carlos. sí, Al sí, estilo Roberto Carlos, sí, claro. sí. Una cachetada le metió. Y fíjate que, bueno, va a Inglaterra y seguramente si hace un buen mundial, después va a terminar en España, sin lugar a duda. O en el Barça, o en el Real Madrid, o en algún equipo de esos de españoles, ¿no? Porque es un poco el circuito, ¿no?, que hacen los jugadores argentinos. Sí, en España pasa. Antes, bueno, pasaban primero por Brasil, como fue el caso de Tevez, Sí, que primero pasó por Brasil, después fue a Inglaterra y después creo que si le llega a tener Sí. un buen mundial el chico y como dijiste, perdón, el Scudetto está muy caído ahora, pero antes también era visita era obligada un a paso, pasar por era- Italia. bueno, Sí. no te olvides que en Italia terminaron Crespo, Crespo, con Milan. terminó Batistuta,
Fiore. Ayúdame. Terminó... ¿Quién más? A ver. Sí, justo ahora me agarra una laguna, pero Crespo salió campeón con el Milan, una final muy recordada en el que iba perdiendo 3-0 Milan y lo remontó. El jugador de Talleres, que era jugador de Talleres. De Talleres. Que hoy es presidente honorario del Inter. Sí. De Pupi Zanetti. Zanetti. De Talleres de Escalada. De Talleres de Escalada. Pensé en Talleres de Córdoba, por eso me confundió. No, me quedé pensando quién era. No tenemos nada con los cordobeses. Pero no, de Talleres de Escalada. De Talleres de Escalada. Sí, jugó en Banfield también. Y en Banfield, exactamente. Sí. Y hizo toda su carrera en el Inter. No salió de ahí. No, buenísimo Zanetti. Así que era un lugar, pero hoy el fútbol italiano está disminuido y el hecho de no ir al Mundial también le juega en contra, ¿no? De no ir nunca, porque las últimas veces, y no va al Mundial, y encima las últimos mundiales que jugó quedó afuera en primera ronda. O sea, demostrando que ya es un equipo de segunda en Europa. Estamos fuera de la Copa, ¿te acordás? Sí. Frase célebre esa. Arrigo Sacchi era. Creo que sí. Arrigo Sacchi. Creo que era Arrigo Sacchi. ¿Sabes qué? Estamos fuera de la Copa. Siamo fuera de la Copa. ¿Sabes qué? Me hablaste de España y de los despelotes que tiene España. Te cuento que yo fui moderador de un foro de internet. Un foro sería un lugar donde la gente compartía mensajes. Ahora serían redes sociales, pero en ese momento no estaba, ni siquiera Facebook cuando empezó esto. De un foro de política española. Me eligieron a mí de moderador. Durante 3 años fui moderador ahí. Supuestamente por mi imparcialidad por ser argentino. De un foro, espera, vamos de nuevo. De un foro de política española. Política española. Sí. O sea, yo estuve muy al tanto de la política española por obvias razones, porque tenía que moderar, entonces tenía que entender si el otro lo estaba insultando o estaba describiendo una realidad. Y vos sos un gran estudioso, además. Sí, aparte yo me metí por un tema. Vos sos un gran estudioso. Yo me metí en ese foro por el tema lingüístico. Claro. En una noche me puse a leer sobre la diferencia entre entré en la discusión en donde hablaba un gallego diciéndole que a un portugués que eran el mismo idioma, gallego y portugués, pero había nacido en Galicia, el idioma, así que los portugueses tenían que seguir la grafía gallega. Y el portugués le decía, pero nosotros somos 200 millones de hablantes, ustedes 3 millones, es al revés, acóplense ustedes a la grafía portuguesa actual. Me pareció tan divertido todo ese debate. Que me quedé leyendo el foro toda la noche, eran las 6 de la mañana y no me dormía. Decía, qué más fantástico. Pero a ver si el valenciano y el catalán eran el mismo idioma, ¿viste? Se daban con todo los españoles. Se mataban. Sí. Y me cebé, y bueno, terminé participando generalmente del foro y me dijeron por mi imparcialidad, pero claro, el día que me pusieron de moderador se acabó el amor. Porque venían uno y me decían, ¿por qué no lo vetas, no lo echas a este etarra, hijo de la gran... ¿no? Y tú por este españolazo. Mirá qué experiencia que tenés. Sí, no, maravilloso. Me acusaban de pro etarra, de anti-vasco, de pro Cataluña, anti-Cataluña, de que defendía que Gibraltar era inglés, que todo. Todo era motivo para enojarse. Prendieron la licuadora ahí. Tremendo. Qué locura. Tremendo. Sí, me denunciaba. O había uno que no paraba de denunciar. Me decía este odioso sudamericano que viene acá a decir. No, por lo menos te dijo sudaca, ¿no? Y me han dicho también. Sí, ¿no? Él porque hablaba muy florido. Me hablaba, ¿viste? Así. Hay algunos españoles que le gusta hablar como en el siglo XVI, más o menos. Tienen esa cosa, esa prosa hermosa, ¿no? También. Sí. Muy rebuscada. Muy rebuscada. Y me daba con todo. Decía, esto es que está a favor de los etarras, ¿viste? Pues yo porque no quería echar a nadie, porque quería que participen todos. Claro. Pero algunos me decían, pero está violando la ley española porque está haciendo apología del terrorismo. Le digo, ¿dónde apología del terrorismo? Está defendiendo un partido político, no a ETA. Claro, bueno, ahí estaba tu beneficio de ser imparcial. Claro. Entonces vos lo veías lo veías objetivamente. Claro, yo decía, pero él está defendiendo el partido político que era Herri Batasuna. Herri Batasuna era el partido político vasco. Y dice, pero ha sido prohibido en España por tener vínculos con ETA, claro. Me decían. Y bueno, le digo, está bien, pero mientras defienda la idea y no defienda la violencia, yo no puedo decir que el tipo hay que echarlo. Las ideas no se matan. Claro, siempre y cuando sea la idea la independencia de Euskal Herria o de Euskadi, como se llame, ¿no?
Y bueno, los vascos hablaban a veces en vasco entre ellos para molestar, para que nadie los entienda, ¿no? Claro. Bueno, nadie los entendía. Yo aprendí bastante vasco ahí. ¿Ah, sí? Sí, aprendí ¿también tenés? euskera. Aprendí euskera bastante. Hice un curso mira. y todo en una época porque me interesaba tanto el idioma, de tan raro que es. Es un idioma muy complicado. Claro, y no es indoeuropeo, no es el idioma, no está emparentado con ninguno de Europa. Es bien Autóctono. O sea, vendría a ser ¿cómo es que se llama esto? Sí, podremos decir indígena incluso. No, pero vos viste cuando se decía que es un idioma, espérate, Aislado. No, la palabra que quiero utilizar, bueno, ya me voy a acordar, Sí, no importa, sí, si no sí, se nos va a ir, si no se nos va a ir el horario. No hay problema, no hay problema. Bueno, bueno, no me voy a acordar, no viene al caso. Y mirá vos la experiencia que tuviste, no desconocía eso. Sí. Y salías allá ¿en dónde? ¿En España? Claro. ¿En toda España? Claro, era un foro se llamaba todopolitica.es, como España. Sí. Era muy importante. Sí, la extensión es España. No era .com, era .es. Y en un momento tenía miles de visitas por día y mucho debate. Algunos de ellos aparecieron en la televisión española. Mirá. Por el tema del atentado de Atocha. De Atocha. Sí. Había uno Yo estuve en Atocha. Ah, ¿estuviste en Atocha? Sí, estuve. Tuve la oportunidad de estar en la estación. Es un lugar enorme. Enorme, ¿no? Enorme. Y el atentado fue una cosa brutal, impresionante. Bueno, como tantos otros. Cualquier atentado es brutal, cualquier atentado contra la población civil es un horror. Cualquier atentado detestable, como el que pasó en la maratón de Boston, que hay una película sobre eso. Sí. Cualquier atentado y Atocha es muy grande y se ve desde arriba. Vos estás como en una especie de rambla. Ajá. Y abajo está la estación, se ve allá. Y tuve oportunidad de estar ahí porque iba a salir con un TVA, viste, los trenes súper rápidos. Súper rápido, sí. Y al final, bueno, hubo un problema, no pude conseguir pasaje. Yo quería ir a Zaragoza y a Barcelona. Tenía que ir de Madrid, Zaragoza, Barcelona. Y al final lo tuve que hacer en ómnibus porque no conseguí pasaje. Tampoco fue despreciable porque conocí bastante de trayecto, ¿viste? Pero lo de Atocha es una terminal impresionante, inmensa. Bueno, por eso le pusieron justamente una bomba, ¿no? Totalmente. Impresionante. Totalmente, sí. Bueno, y por ese tema había un muchacho del foro que salió en la televisión española, en TV, no me acuerdo si era TV, pero bueno. Sí, TV, seguramente sí. TV. Justamente era un tipo muy ilustrado hablando contra el actual presidente, que era Rodríguez Zapatero en ese momento, diciendo que se había apropiado del atentado para poder ganar las elecciones, y había otros que obviamente pensaban al revés, diciendo no, los que metieron la pata fueron los de Aznar, por echarle la culpa a ETA rápidamente para sacar rédito político. ¿Pero ETA lo reconoció como propio el atentado? No, fueron nunca se hizo cargo. Nunca se hizo cargo. De hecho, lo que se hablaba era eso, que ellos trataron de rápidamente endilgarle a ETA, porque estaban en guerra con ETA. Entonces era como decir, nosotros tenemos razón, miren los salvajes que son estos tipos. Sí. Y ETA nunca había hecho un atentado así tampoco, porque ETA nunca hizo un atentado atacando a obreros, a gente común. Sí ha matado gente que nadie corresponde, ya sé, pero más que nada los atentados eran contra cuestiones estatales españolas. Contra el Estado. Policía, Guardia Civil, y a veces morían civiles también, pero no era la idea atacar gente común así de la nada. Claro. Porque sabían que se iban a ganar el odio y no tenía ningún sentido. No era un tema religioso, no era un tema... Sí, distinto a lo de Lira. Los atentados de Lira eran más brutales, ¿no? Más sangrientos, ¿no? Sí, del ejército revolucionario irlandés, ¿no? Estamos hablando del ejército revolucionario irlandés, cuando era el Leicester, el Ulster, ¿te acordás? Sí, claro. Toda esa cuestión, ahí fue una cosa muy compleja también, ¿no? Sí, y yo creo que ahí ya entra la religión también. Y cuando entra la religión entra ese salvajismo el protestantismo contra el catolicismo. Contra el catolicismo, claro. exactamente. En España, mal que mal, son todos católicos. Entonces, por ahí... Y eso... dicen, bueno, somos todos católicos. Acá es político el tema, es un tema de división. Allá había una cuestión religiosa,
y muy enquistada, muy de fondo. Y desde el momento en el que no solo que tiene que ver con la etnia irlandesa, que es distinta a la inglesa, sino también el tema de que Enrique VIII fundó una religión porque el Papa no lo dejaba divorciarse, dijo, yo soy el Papa ahora de esta religión. Lo mal que le cayó a muchos católicos, ¿no? Una locura. Que ahora el rey de Inglaterra es el Papa, digamos. ¿Sabes qué creo, Alejandro? Que quiso emular al emperador Constantino, y bueno, que dijo, ahora somos todos católicos, y ahí donde crea el catolicismo, el culto romano, ¿no? ¿Cómo que se llama? La Iglesia Católica Romana, ¿no? Y se establece la sede del Vaticano en Roma, ¿no? Eso lo estableció el Papa Constantino. Sí, bueno, pero de algún modo es el fundador del emperador Constantino, que dijo, ahora somos todos católicos. Claro. Y no te preguntó, si vos sos católico o no sos católico, no, a partir de ahora son todos católicos. Es religión de Estado, dijo. Sí, pum, se terminó. Claro. Poco quiso hacer eso en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra. Sí. Y lo hizo, pero generó... Hubo un derramamiento de sangre impresionante. Claro. Hay varias películas muy buenas sobre... Una de ellas es Enemigo Íntimo, que mira cómo nos vamos de una cosa a la otra, ¿no? No, está bueno. Con Brad Pitt y Harrison Ford. ¿Sobre Enrique VIII es? No, sobre el IRA. No, el IRA es una historia, es interesantísimo lo que pasó ahí. Sí. Es muy complejo ese. Bueno, por favor. Es un tema muy complejo. No. De lo que pasó entre el Ulster, el Eire, la separación de Irlanda. Sí, ¿no? Y en ese caso Irlanda del Norte. Pero primero el IRA combatió en Irlanda, propiamente dicho, para la dentro independencia. De su propio territorio. Sí, para la independencia de Irlanda, sí. Claro. Después quedó el quilombo, entre comillas, en Irlanda del Norte, es donde ya está mezclada la cosa porque hay mucho protestante ahí. Exactamente. Mucho protestante. Y como dato de color, los que miran fútbol escocés saben que hay dos equipos importantes, el Celtic y el Rangers. El Celtic, bueno, vos sabés, pues eso de Racing. Le han ganado en Montevideo, ¿no? Vos sabés que John Lennon era de Racing, ¿no? Porque detestaba el Celtic. Increíble. Entonces estaba a favor de... Podía haber hecho una canción a Racing, ¿no? Sí, ¿no? Encima tiene nombre inglés, Racing. Claro. Racing. Él debía pensar que era de un club de carrera. Espera, Racing Club. Racing Club. Racing Club. Of Avellaneda. Se debe imaginar autito. Claro, sí, es carrera. Claro. Y bueno, detestaba al Celtic. Mirá. Entonces declaró que quería que ganara Racing, bueno, como se dio, ¿no? Que le ganó en el estadio Centenario de Montevideo, en una batalla con ese zapatazo impresionante del Chango Cárdenas de mitad de cancha, que yo creo que pegó el zapatazo y dijo no pasa nada, y entró la pelota. Qué golazo. Qué golazo. Pasó de todo en ese partido. El entrenador del Celtic, cuando volvió a Europa, declaró que no hubo nada de fútbol en esta final. Fueron puñetazos, insultos, escupitajos, dijo, y un gol de Racing. Bueno, fíjate que se dieron dos finales. Fue la de Racing con el Celtic, sí. Y después se dio la final del Manchester United con Estudiantes de La Plata, cuando José María Muñoz contaba que cuando gritó el gol de Estudiantes le pegaron un paraguaso en la cabeza. Qué increíble. Allá en Old Trafford. Claro, en el Manchester. Sí, porque allá empataron 1-1. Claro. Gol de Verón. El Manchester United. Sí. Claro. Acá ganó 1-0 Estudiantes, allá 1-1 y le arruinó la fiesta de alguna manera. Era la Inglaterra, no sé si potencia futbolística, venía de ganar el Mundial en el 66, ¿viste? Claro, había quedado eliminado con Argentina contra Inglaterra. Lo que vos contabas el otro día había mucha bronca. Del Rata. Sí, había mucha bronca. Se le sentó. Y Ratín, sí. Que se le sentó en la alfombra roja de la reina. Y ahí donde después se decide las tarjetas. Estamos haciendo memoria, aparecen las tarjetas roja y la tarjeta amarilla, ¿no? Sí, porque le hablaba a Ratín. ¿Cómo es que? Contalo vos, que vos lo sabés bien. Lo que recuerdo era que le hablaba en inglés el tipo, pero también le habló en otros idiomas, le habló en italiano, le habló en todo lo que el tipo podía decirle, ¿no? Estás expulsado, le quería decir. Y Ratín se hacía el tonto, el que no entendía, como diciendo, yo soy argentino, no entiendo lo que es tu idioma. Pero claro, se terminó con el Ratín todo eso. Varias veces los argentinos hemos obligado a cambiar a la FIFA reglamentos de tan vivo que somos, de tan vivo que somos.
Y Estudiantes, bueno, al otro año se vengó del Siempre hay un argentino metido. Siempre que hay un despelote, hay un argentino metido en el medio. Sí. Siempre. De hecho, la sede de la Copa Intercontinental, o sea, se dejó de jugar de la manera como se jugaba, ida y vuelta, Sí. más que nada por los equipos argentinos. Bueno, fíjate los que despelotes. Racing juega en Glasgow, Sí, ¿sí? En Escocia. sí, después en Avellaneda. Viene a jugar a Avellaneda y después se tiene que definir en el Centenario de Montevideo, ¿no? Que es donde realmente termina siendo campeón del mundo. Exactamente, y así hubo varias Y finales. Estudiantes lo mismo. Estudiantes... Empata en Manchester. Sí, pero Estudiantes fueron 2 partidos nada Dos partidos más. solos. Sí, después perdió las otras 2 intercontinentales. Los de Independiente, ¿cómo fueron con los italianos? Bueno, el caso de Independiente es un caso raro porque ya había pasado todo ese lío y la Juventus no quería jugar la Intercontinental, no quería venir acá. No quería venir a No Argentina. quería- entonces terminaron negociando un solo partido en cancha de la Juventus Mira, y Independiente le ganó. una final, Es una final... una finalísima, digamos. Finalísima, pero de visitante. Mirá. Y fue un gol de Bertoni, creo, no sé. Mamita. Sí, una pared de Bocini y Bertoni, eso sí, lo sé. Qué raro, ¿no? Contra la Juve. Gran Vos equipo. no los viste jugar. No, Bueno, no, yo me hago cargo de la edad que tengo. Yo los vi jugar. Qué bueno. Lo vi jugar Qué bueno. a Bocini y a Bertoni en Independiente. No, qué bueno, unos genios. No. Cerrá, poné candado. Era Vi- una cosa Vi impresionante. resúmenes. Impresionante. Bueno, lo que hizo Bertoni en el Mundial 78 Claro. fue, junto con Kempe, fue el gran jugador. Está bien, tenía muy buenos jugadores Argentina en el Mundial 78, ¿no? Pero, Sí, pero Kempe creo que destac- Kempes y Bertoni hicieron la diferencia. ¿no? Destacó un montón, sí. Sí. Luque también, ¿no? El 9 era. Era Luque, estaban Luque, estaba Houseman, Claro, bueno. ni más ni menos, ¿no? No, seguro. Había lindos jugadores. Tenías a Filiol en el arco, El mejor. sin duda, el mejor No, arquero de la historia. Qué arquerazo. Y bueno, pero lo de Bertoni fue también, era un jugador, eso de jugadores que te definen un partido en una jugada, ¿no? Sí, muy aparte estéticamente. Que no estuvo en Juan. ese mundial, no estuvo Bocini, ¿no? No lo llevó Menotti al mundial No. 78. No tuvo suerte Bocini en la Y selección. ya Bocini era figura, ¿eh? Sí. Ya Bocini era figura Recontra. independiente. Se habían ganado ya las 4 copas Claro, con Bocini. claro. Del Y no lo 71 llevó, al 75. Y sí. no lo llevó. Así como tampoco se explica muy bien, o no se sabe, nunca se terminó de aclarar, por qué Bilardo no llevó a Gareca al mundial 86, ¿no? Uy, la bronca de Gareca. Que cuando le preguntan, él dice, pregúntenle a Bilardo. Bueno, ya Bilardo hoy no. Ya no pobrecito, puede contestar está nada, ¿no? desconectado, No. Pero él dice, pregúntenle a Bilardo por qué no me llevó. Sí, recaliente sigue. Que era uno de los jugadores del momento. Ujú. No está bien, el mega era Maradona, pero... Sí, pero Bilardo tenía esas cosas, ¿eh? Sí. Te llevaba tipos que a vista de la gente eran unos perros, básicamente, Sí. y no te llevaba a alguna figura. Un tipo como Gareca. Porque él capaz consideraba cuestiones tácticas. Sí. De que necesitaba tenía- rodear a Maradona de un equipo sólido, de alguna manera. Tenía un concepto del fútbol, de esto vos sabés mucho más que yo, tenía un concepto del fútbol, bueno, de hecho eran menotistas y bilardistas, Claro. ¿no? Tacticista contra la creatividad de los jugadores, de Claro, alguna él manera. hablaba de los carrileros, él tenía ese concepto del fútbol muy distinto al que se venía jugando. Yo creo que él ayudó a cambiar el fútbol mundial, ¿no? Era importante también en la visión bilardista Claro. del pizarrón, es importante también. Claro. Yo cuando La hablo, jugada de pizarrón. Claro, porque yo cuando hablo con menotistas me dicen, y el fútbol no es pizarrón. No, por supuesto que la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces es la dinámica de los jugadores, el Claro, toque. Claro. Pero ¿por qué negarse a eso? Es como a veces se cierran tanto que dicen, no hay que practicar. Pero no, Alejandro, sí, pelota además- parada es pelota parada, es otra cosa. Pero además dio resultados. Por supuesto, además de que da resultado, ¿qué haces en la pelota parada? ¿Pateás siempre al arco porque vos sos menotista? Entonces No, hay que... No, tenés... No necesariamente. Aprovecha que es una situación que es idéntica siempre o parecida siempre y podés ensayar algo ahí. Sí. Como puede pasar en un penal, Podés como tirar puede un pasar en un centro, podés córner, tirar- claro. Podés ensayar esta misma escena, que es verdad que en el fútbol después
no se sabe lo que va a pasar en un partido, porque no te encontrás con la misma situación nunca. Pero en los tiros libres te encontrás con situaciones muy similares. Es incierto, es un deporte incierto. Es un deporte incierto. A diferencia del béisbol, por ejemplo, que siempre arranca de la misma manera, el tipo tirándosela al que batea. Después lo incierto cuando le pega, pero esa situación se repite miles de veces por partido. Y hace el jonrón. El jonrón, claro, acá la tira. Bueno, muchos de los estadios que se están usando hoy para el Mundial en Estados Unidos son de béisbol. No sé si de béisbol... Algunos. Puede ser que alguno de béisbol, algunos. sí. Creo que de fútbol americano hay más. Por el tipo de cancha. Por el tipo de cancha. porque es un rectángulo también. En cambio, el de béisbol es un diamante. Rara. Un diamante, sí. Un diamante. ¿Y sabés lo que definiste bien. ¿Sabés que no todos los estadios de béisbol miden lo mismo y algunos hay diferencias de hasta 50 metros de diferencia? Bueno, con los estadios de fútbol también. Sí. River tiene un estadio muy grande, por ejemplo, y me parece que distinto al resto de los claro, estadios de los otros equipos, ¿no? Pero si hablamos del campo de juego, las dimensiones. Hay diferencias, pero están acotadas. Está dentro de algo. En el béisbol, el diamante donde están las bases siempre es igual. Siempre es el mismo. Pero después no, lo otro no. Por eso en algunas canchas es más fácil hacer un jonrón. Claro. En la los Red Sox de Boston es famoso que hay muchos jonrones porque vos ves que está muy cerquita la pared ya. Claro. Entonces le pegan y ya hay un negro agarrando la pelota ahí en la tribuna, ¿no? Y ya terminó. Sí, o se va afuera al plato de estacionamiento. Claro, es muy es muy fácil un jonrón. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo? ¿No es injusto? Y los del Boston los de Boston Red Sox le dicen, no es injusto porque para el rival también es igual. Vienen y nos hacen jonrón acá también. Claro. Cambia la estadística del jugador, de la figurita cambia. Claro, cambia. Pero no cambia que puede clasificar o no. Pues es que yo el béisbol no lo entiendo, nunca. Claro, bueno, otro día hablamos. Nunca le presté atención. Yo algo entiendo. Yo nunca le presté atención, no es un deporte que nosotros lo practiquemos. No. Se practica en Se practica. Lados, en Lanús hay. Sí. En el Club Lanús hay béisbol. En Vélez hay béisbol también. Sí. ¿Hay alguna liga de béisbol? Sí, hay una liga muy chiquita, pero hay. Chiquita, pero hay. Sí, claro. Sí. Es un juego que no es acorde a los venezolanos juegan al béisbol, los colombianos también juegan béisbol. Sí, más que nada. Bueno, el deporte más fuerte en Venezuela es el béisbol. El béisbol. ¿Sí? Venezuela, Cuba. Lo que queda de Venezuela. Japón sí. Pero bueno, los chicos juegan con cualquier porquería en la calle al béisbol. Con un corcho y un palo. Y un palo a la larga es como para nosotros la pelota de trapo, ¿no? O sea, es... la pelota pulpo. La pelota pulpo. ¿Jugaste con la pulpo? Sí, claro que sí. No, la pulpo la conocí. Bueno, había que jugar con la pelota pulpo en el adoquín, ¿eh? Claro. O te mataba la pulpo o te mataba el adoquín cuando te caías, ¿no? Sí. Jugué con la pulpo. Las rodillas te quedaban. Jugué con la caprichito también, que era la naranja esa que fue un globo, que le pegás y no sabes lo que puede pasar, ¿no? Se puede volver, después cualquier cosa hace la pelota. Se va a la estratosfera y vuelve. Como dijo un prócer argentino. Así, vivoreaba. Un puntinazo y se explotaba, cosas así. Qué loco. Es lindo. Ale, salimos un poquito del fútbol. Vamos al automovilismo. Vamos al automovilismo. ¿Cómo no? Que también, nos atrapa, ¿no? ¿Cómo no? ¿Viste la carrera de Mónaco? Vi la carrera de Mónaco. ¿Te gustó? Me gustó, me pareció un poco raro la cantidad de fouls y esas cosas. A mí un poco me mareó en un momento. Bueno, a mí la carrera me gustó. Sí. Me pareció una buena carrera, estuvo disputada. Ni que hablar lo que hizo Antonelli, que no para. Logró ganar la carrera, hizo la pole position, hizo la vuelta rápida. Sí. Y es el piloto a vencer en esta temporada, ¿no? Sin lugar a dudas. Mercedes-Benz, cuando Toto Wolff lo fue a buscar a Antonelli siendo un chico de 18 años, ¿no? Porque es una criatura. Sí. 18 años, 19 tiene ahora. Es la primera vez que un piloto logra 5 carreras, un piloto debutante logra 5 carreras al hilo, y probablemente logre más, porque hubo una hegemonía, claro, hubo una hegemonía, fíjate vos, en el año 88, a ver, déjame hacer memoria, en el año 88, cuando McLaren tenía el MP4/4, que fue desarrollado por Gordon Murray, el sudafricano, Senna y Prost y Senna ganaron
16 de 17 carreras. Entre los dos, claro. Entre los dos. Ahí hubo una diferencia de 8 y 7. Muy parejo igual. Igual, muy pareja. Y una sola carrera la ganó Ferrari. ¿Sí? Que, si mal no me acuerdo en este momento, la ganó con Jean Alesi, creo que fue. Me parece que fue con Jean Alesi. Okay. Tendría que ir un poco más allá en la memoria, pero no tengo tiempo ahora. Pero que se haya dado una circunstancia como la que se está dando con Kimi Antonelli, con un dominio tal... De un tipo nuevo, joven, tan joven, el más joven, ¿no? Es un rookie, como le llaman ellos, lo llaman los americanos, ¿viste? Claro, es un rookie realmente que está dando que hablar y mucho. ¿Y vos qué pensás? ¿Qué le ves? ¿Realmente que es un gran piloto? Además la máquina siempre ayuda, lógico, pero... Son esos pilotos que se dan... en la historia del automovilismo mundial, fundamentalmente en la Fórmula 1, tuvimos algunos casos. Fangio, por ejemplo, que dominó la Fórmula 1 desde el 50, se puede decir, hasta el 57, que se retiró, donde ganó 5 campeonatos con 4 autos distintos. Eso no se volvió a dar nunca más. Ah, bueno, es otro récord ese. Claro. Luego aparecen pilotos como, de repente, Jackie Stewart, que ganó 3 campeonatos, 69, 71 y 73. El primero gana con Matra, el 71 y el 73 lo gana con Tyrrell. Después aparece Senna, que rompió todos los relojes, rompió todas las 6 Mónacos. Sí, hoy lo hablábamos, tendría que haber ganado 8. Uno se lo robaron, el del 94, el del 84, y el otro lo perdió él. Se la pegó él. El otro lo perdió él a la entrada del túnel. Cuando le pedían que levantara, que le llevaba un minuto, que es una vida. Es una vida. Al segundo, que era Alain Prost, y él mismo. Y después aparece este chico, Kimi Antonelli. Vamos a verlo. Sí. Hay que también disfrutar. No podemos dejar afuera a Vettel, no podemos dejar afuera a Verstappen, pero, digamos, con la edad que tiene, sí, no, es destacable. Y lo que está logrando realmente es una cosa absolutamente nueva en la Fórmula 1, disruptiva, o por lo menos para las nuevas generaciones. Nosotros ya vimos todo aquello. Claro. Fangio yo no lo vi la llegada, el transcurrir y la ida de Senna de la Fórmula 1 y de la Fórmula 1 y bueno, Schumacher, pero yo ahí tengo mi discusión cuando me pongo a hablar sobre Schumacher, porque yo creo que le fue muy fácil a Schumacher ganar 7 campeonatos porque no tenía una grilla complicada de pilotos que potenciales campeones del mundo, como a lo mejor lo había en las grillas de la década del 70, donde tenías 8 pilotos que podían ganar un campeonato. ¿Sí? O sea, vos decís que no tuvo gran oposición. Claro, porque vos fíjate que en las grillas de la década del 70 tenías Lauda, tenías Hunt, campeones del mundo estoy nombrando, Jody Scheckter, Mario Andretti, el mismo Jackie Stewart, que se retiró en el 73, Ronnie Peterson, que lamentablemente se mató en Italia, se quemó y bueno, después murió a los pocos días, François Sever. O sea, tenías pilotos Patrick Depailler, tenías pilotos muy importantes en aquella época, el mismo Alan Jones, el propio Reutemann. Claro. Reutemann no fue campeón porque le faltaron 20 segundos para ser campeón del mundo. Fue un piloto excepcional, Carlos Reutemann. Sí. Pero lo que está haciendo Kimi Antonelli, la verdad que a mí me deslumbra. Bueno, qué bueno. Es lindo. A mí realmente, claro. Y la carrera fue muy buena, fue muy disputada. Está bien, a lo mejor si hubiera podido largar Max Verstappen, viste que se quedó ahí. Se quedó en la largada. Sí. Afortunadamente nadie lo golpeó. Vos viste que la largada de Fórmula 1, cuando se queda un coche, puede pasar cualquier cosa. Puede ser un desastre, y más en Mónaco, y sin embargo todos lo esquivaron. Creo que era el único que podía hacerle un poco de rivalidad o haberle peleado el primer puesto si hubiera largado. Porque había andado bien Verstappen. Era el segundo. El segundo, claro. Había hecho el segundo tiempo. Russell quedó totalmente desdibujado. Después lo tapó mucho tiempo, creo que fue Hadjar el que lo tapó. Sí. No lo dejó pasar. Lo tuvo un montón de vueltas dando
atrás de él sin poderlo pasar. Es un circuito muy difícil, Mónaco. Sí. Muy difícil. Además le pusieron una chicana a la salida del túnel y ahí ese era un lugar de sobrepaso. La salida del túnel era un lugar de sobrepaso. Los autos venían muy lanzados a mucha velocidad y ahí se podía hacer un sobrepaso. Le pusieron una chicana. O sea que ahora casi no hay lugares de sobrepaso. No, bueno, lo importante es largar en las primeras posiciones, porque probablemente si el auto funciona bien y el piloto funciona bien, o al revés, si el piloto funciona bien y el auto lo acompaña, probablemente termines como largaste. Claro. O primero, segundo, Claro. tercero. Es muy difícil que te pasen. Dicen que es la quali más importante del mundo. Exactamente, la de De Mónaco. alguna manera, claro, Sí, porque es la que exactamente. define la carrera La más que que define otras. depende cómo En largues otras carreras, el que larga a veces en la misma largada ya pasa 2 posiciones, 3 posiciones. Depende cómo largues en la grilla de partida, Es casi- así es como probablemente termines la carrera. Exacto. Si no te pasa algo en boxe, no se traba una tuerca, o accidentes, las cosas que pasan siempre en el automovilismo. Normal, ¿no? normal. Pero para mí fue una buena carrera, me mantuvo entretenido, Estuvo bueno. que es lo importante, ¿no? Que te mantenga entretenido, ¿no? Porque lo de Antonelli se fue adelante y los perdió de vista a todos, ¿no? Un Y circuito. después reguló, perdóname, Sí, Alejandro, sí, que sí, te diga obvio, esto. no. Y después reguló, en algún momento levantó como para enfriar, Sí. enfriar neumáticos, enfriar frenos, ¿viste? Que uno dice, ¿cómo puede hacer? No, a veces algunas décimas de segundo permiten que el motor, que descanse el motor, que descanse el piloto, que el piloto se distienda, enfríe neumáticos, enfríe frenos, ¿viste? Bueno, y eso también lo hizo, ¿eh? O sea, es un piloto, hay que tenerlo muy en cuenta. Qué lindo, bueno. Perdóname, yo te interrumpí, No, vas a no, decir no, algo. comentaba que justamente que lo que decían los comentaristas era de que las reglas de la Fórmula 1 este año en Mónaco no se aplican de algún modo. Siempre estaba cargada la batería, siempre, o sea, no pasaba lo que pasa en otros circuitos. Claro, porque es un circuito digamos, no tenés rectas largas, No, tenés curvas. entonces siempre está cargándose. Nunca pasa eso de eso que vemos a veces, esos adelantamientos porque el otro viene. Vos, por ejemplo, mirabas, me viene a la memoria ahora el circuito de Alemania, no el Nürburgring, sino el otro. No me voy a acordar ahora cómo se llama el otro circuito, bueno, no importa. ¿Sigue estando? Sí, tiene una recta larga, Ajá. enorme. Ahí este tipo de autos, podían tener algún tipo de dificultad con el híbrido, Claro. ¿sí? Claro. Cosa que en Mónaco no pasa, porque No en Mónaco pasa es tan nunca. trabado, donde aceleraste y frenás, aceleraste y frenás, aceleraste y frenás. Y bueno, ese tipo de Había un límite de velocidad, ¿no? En Mónaco, acá. para boxes, Para boxe nomás. para boxes. Sí, para boxes. Que también fueron penalizados. Muchos. Colapinto fue penalizado porque entró con una velocidad que no, claro, pero La nada misma. nada, metros, ¿viste? Sí. A Gasly lo bajaron de la tercera posición a la sexta porque creo que por 1 kilómetro, por 1,5 kilómetros, una cosa que ni el bar. Pobre Gasly, que se pensó Claro. que estaba festejando Claro, más o lograron menos un en su tercer puesto tierra. en Mónaco. No es su tierra, pero casi. Él ya ganó en Mónaco, ¿eh? Ah, ya ganó en Mónaco. Él fue ganador en Mónaco bueno, en bueno. 2024. Listo, no me acordaba. Él fue ganador. Ganar en Mónaco es como ganar Roland Garros. Claro. Para un tenista ganar Roland Garros, ¿viste? Bueno, forma esa trifecta, es Mónaco, 24 horas de Le Mans, que lo hablábamos el Sí. otro día, Y las 500. y las 500 de Indianápolis, que el único que la ganó es Graham Hill. Sí, la triple corona. La triple corona. Como están en las carreras de caballo, el Pellegrini, Exactamente, se habla mucho de esa triple corona en los Bueno, caballos, los burros. En sí, el automovilismo también está, que son el Gran Premio de Mónaco, que es las 500 millas de Indianápolis, y sí. Y las 24 horas de Le Mans. El único que ganó eso es Graham Hill, el padre del que después fue el corredor de Williams, que salió campeón del mundo, Damon Hill. Damon Hill. ¿Eh? Damon Hill. Ahí está. Claro, le decimos a la gente que, claro, son los 3 circuitos muy distintos. Claro, Distintas skills. Y distintas categorías. Distintas habilidades. Bueno, además. porque ahí tenés la Claro. Indy, Además. tenés la Fórmula 1 y tenés el Sport Prototype. El Sport Prototipo, claro. Pero además uno es de resistencia, el otro es de velocidad y el otro es de
maniobra. De manejo. De alguna manera, ¿no? Bien, Sí, bien sí, delimitado, bien definido los tres circuitos. Es como rendir un examen, ¿no? Claro. Tener claro. la triple corona. Que fíjate que Emerson, por ejemplo, hablamos de Emerson Fittipaldi, ganó Indianápolis y ganó Mónaco. Claro, No, perdón, ganó Indianápolis, no ganó Mónaco y creo que tuvo una participación en... No, me estoy equivocando. No es Emerson. Mario Andretti ganó Mónaco, ganó Indianápolis, pero no ganó las 24 de Alemán. Claro. Hay así una cantidad de pilotos Que intentaron de algún modo, pero es dificilísimo, claro. Uno solo. Porque hay expertos en cada cosa. Y viene de la década del 60, Graham Hill. Ujú. 60, principios de los 70, porque mirá vos, un tipo que anduvo toda la vida a más de 300 kilómetros por hora, un poco lo que le pasó a Schumacher, una piedra le truncó la vida, no en el caso de Schumacher, que todavía está vivo, pero Graham Hill tuvo un accidente de avión, muere en un accidente de avión, una cosa, andar toda la vida a 300 kilómetros por hora y matarte en un avión, es una cosa increíble, ¿no? Qué Pero pena. bueno. Qué pena, es que, claro. Me hiciste acordar con el accidente de avión, vamos a enlazar lo del Manchester. Dale. Vos sabés que el Manchester tuvo un accidente muy grande, murió todo el plantel. Todo una el vez. plantel, ¿eso fue en qué año? Y los 60, En la década del 60. sí, principios del 60 creo. Sí, sí, todavía la hinchada del Manchester United canta canciones referidas Recordándose a... Sí, We'll Never Die, cantan, nunca moriremos. Nunca moriremos, We'll Never Die, exactamente. ¿Dónde fue? ¿En el Canal de la Mancha? Parece que sí. Que fue donde pasó lo de Emiliano Sala. Me parece que fue en el Canal de la Mancha, sí. Y otro accidente grande, aparte del paranaense no, chapecoense, ¿no? Era acá, fue terrible también eso. Paraguayo. Chapecoense. Creo que fueron brasileños yendo a Paraguay. Eran brasileños yendo a Paraguay. Sí, Tenés razón. chapecoense yendo a Paraguay. Cayeron en la selva del Mato Grosso, ¿fue? Sí, me parece que sí. Mato Grosso. Me parece que sí. Ese fue un accidente terrible también. Y el del Torino, de Italia. Mirá vos, no lo tenía. En los años 50, el Torino era un equipo grande, era un equipo incluso que se pensaba que podía ganarle a la Juventus en la carrera por ser el más grande de Turín, de la ciudad de Turín. Es el clásico, Juventus-Torino. Atrás debe estar la Fiat. Ah, ¿sí? Y supongo Bueno. que atrás del equipo del Turín debe estar la Fiat. Fábrica italiana de automóviles Turín. Ah, Es Fiat. no sabía. Claro. No sabía. Bueno, puede ser, porque están en el norte en general las industrias estas, ¿no? Y Milán, Turín, ¿no? digamos, el polo industrial italiano es en el norte. El norte, Milán claro. Es digamos, la capital. Bueno, de ahí viene la gran rivalidad entre el norte y el sur. Por supuesto. ¿No? El norte poderoso, rico. Sí. Muy distinto en todo sentido. Al sur pobre, ¿no? Hasta la gastronomía es distinta. Yo estoy mirando últimamente recetas de Italia y gastronomía y vos ves el norte de Italia y es otra cosa. O sea, en el sur aceite de oliva, en el norte manteca, en el sur pasta, en el norte arroz. Claro. Como las diferencias que parecen otro país, prácticamente. ¿Qué es la Lombardía? La Lombardía se dice al norte un poco, sí. La Lombardía. Sí, Bolonia, Milán. Son todas ciudades muy poderosas, terrible. muy ricas, ¿no? Sí, muy ricas. Claro. Comen más carne. Ahí te das cuenta que hay una diferencia económica, ¿no? De algún modo, ¿viste? El Milán, el salame de Milán, todas esas cosas son... La boloñesa, la salsa boloñesa. La salsa boloñesa. Yo hago salsa boloñesa. Yo también. Es lo más grande que hay, la salsa boloñesa. No es lo mismo, ¿eh? ¿Cómo? No es lo mismo una buena pasta con salsa boloñesa que con salsa común. No, por supuesto, para por supuesto. Gusto, es respetable todo porque los tanos tienen de todo. Hay para elegir ahí. Hay comida para elegir italiana, en Italia. Hermosa, la mejor. La italiana es maravillosa. La mejor. En Bolonia, en el centro de la plaza, está la receta de la salsa boloñesa oficial. Mirá, no como sabía. el Metro Patrón en Francia. No lo sabía. Está... y la receta original supuestamente lleva apio y zanahoria también. Mira, no la lo salsa. tenía. Hacen como si fuera un caldo primero con la carne y después le tiran el tomate. ¿Ah? Así arrancaba y sale muy, digamos, muy líquido.
no sé si no la reducen, pero sí que La verdad que no lo debe sé. tener un poco más de gusto Mirá. a ¿cómo se diría? Puchero, un poquito más de gusto a puchero, ¿no? puchero. Porque le ponen más verdurita al principio, ¿no? Mira qué dato me tiraste. Sí, ¿no? sí, porque a mí me encantan esos detalles. ¿Sí? Sí, vos sos un estudioso. Me gusta cocinar aparte, Vos sos un estudioso de esas cosas, sí. sí, me gusta cocinar y bueno, Se nos fue la hora, Ale. se nos está yendo la hora. Hablando Así de, es. hablando de fútbol, de automovilismo, de las cosas que nos gustan. Me mataste con esa de Fiat, no sabía lo de Turín. Claro, fábrica italiana de automóviles Turín. Y bueno, voy a averiguar si Fiat y Torino, el Club Torino, tuvo... Yo te diría que casi seguro. Seguro, casi seguro. Pero seguro que está la Fiat, la familia Agnelli. Bueno, Los Agnelli son los dueños de vamos a buscar, vamos de la- a informarnos. de la Fiat, ¿no? Que después compró la Ferrari, ¿no? Hoy Ferrari pertenece al grupo, Ah, no sabía, claro, pertenece al grupo Fiat. no sabía. Claro, Luca de Montezemolo, el famoso, bueno, hoy ya está retirado, pero que en algún momento fue presidente de Ferrari, venía del grupo Fiat. Claro. No sabía esa Es el que relación. es el que consigue junto con Jean Todt, que era el jefe de equipo, era una especie de, no Colin Chapman, porque Colin Chapman era el dueño de Lotus, pero Jean Todt fue el que logra llevarlo a Schumacher a los 5 campeonatos del mundo con Ferrari, ¿no? El francés, que después se fue al rally, después se fue a dirigir equipos de rally, pero esa trilogía, ese trío que se formó con Jean Todt, Luca de Montezemolo y Michael Schumacher, consiguieron cinco títulos. campeonatos del mundo para Ferrari, ¿no? Mirá vos. Que ahora los tifosi están que no entran con Kimi Antonelli, ¿no? Que seguramente van a empezar a que lo lleven para Ferrari. Pero por favor. Creo que hasta hay morbo de lo queremos ver en Es Ferrari. que no tienen un campeón del mundo desde... Sí, me dijiste, es increíble. Claro. Es increíble. El primer campeón del mundo fue Farina, después Ascari, en el 50 sale Farina, en el 51 Fangio, 52, 53 sale Ascari, y después no hubo más campeones del mundo italiano. Comparable a lo de Wimbledon, que hasta Murray no ganaba un británico. Y ni siquiera inglés es, porque es escocés. Que son los que crearon el tenis. Esas cosas son increíbles. Bueno, Parecen maldiciones. de alguna No te manera. vayas tan lejos. Inglaterra, Sí, que es la cuna del fútbol, sí. Les cuesta bastante. Un Sí. solo campeonato. No, les cuesta un montón. un solo campeonato. Hay mucho deporte que inventaron los ingleses y no son los mejores. Sí. Acabamos de nombrar dos, o sea que citamos el cricket. El cricket. El cricket, un deporte Uy, sí, tan yo inglés. jugaba al cricket. ¿Sí? Sí, en el campo. Íbamos en una familia muy amiga de mi familia, tenía una estancia muy linda en Marcos Paz y había un juego de cricket. Y nosotros no sabíamos más o menos no existía esto. Donde Sí. vos decís, ¿cómo se juega el cricket? Claro, yo creo que te estás refiriendo, perdón, capaz me A ver, equivoco, dale. capaz te estás refiriendo al croquet. ¿Cuál es? A ver. ¿Es el del martillo? Sí. Entonces es El croquet. croquet, ahí está. Croquet. A la larga derivan de lo mismo, pero el cricket es ese que le pegan con una pala como si fuera el Ah, no. béisbol. No. sé si lo viste alguna vez. No, entonces no. Que es tipo béisbol, pero por el piso. Tira una bocha por el piso y le pegan con una paleta. Ah, no. Y se juega mucho en India y Pakistán, que eran Ah, ex colonias británicas. Claro, Y- cuando era el Commonwealth. Claro. El Como croquet, Australia, como Nueva Zelanda. por supuesto. Ahí es furor, ahí es deporte Las Islas nacional. Malvinas, ¿no? Sin Que duda, todavía sin las duda. tienen. Islas Pitcairn también, otra. Ahí estoy pensando en hay muchas islitas. Creo que la isla de Grenada también, en el Caribe. Puede ser. Claro, Puede en ser. la tela del Commonwealth. Así que vos jugaste croquet, que era Croquet. el de Alicia en El el de los País de las arquitos. El de Alicia en el País de las Maravillas, no sé si se acuerdan. Me mataste. Claro, jugaba la reina de corazones, jugaba eso en Alicia en el País de las Maravillas. Maestro. Bueno, me retiro Sí, a los controles. bueno, Vos vamos a te dejo- cerrar el te dejo programa. La despedida. verdad ¿Vos? que gracias, Alejandro. No, gracias Hemos a vos, pasado Víctor. un programa muy lindo, muy entretenido, con mucha historia, que es de lo que se trata nuestro programa, que se llama Historias de Vida. A veces contamos cosas propias, a veces contamos historias que por haber vivido afortunadamente tanto uno
puede traer acá el micrófono y contarle a la teleaudiencia. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen cada viernes de 20 a 21 horas por Radio de Todos desde Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina y para todo el mundo, como digo siempre. Los lunes de 20 a 21, Alejandro con Ricardo hacen reconociéndonos, y yo hago los miércoles de 20 a 21 horas, Conexión Clásicos, donde trato de mantener viva esa llama que es la música, que es la música pop, la música rock, el rock, la música de los 60, 70, 80, 90, internacional y nacional, ¿sí? Estamos en la semana pasada y probablemente el programa próximo, aunque vamos a armar algo con respecto a las canciones de los mundiales, ¿sí? Como alegórico, pero estamos contando un poco la historia del rock progresivo. ¿Sabés, Alejandro, que las canciones de los mundiales, yo pensé que había que ir más para atrás y con esto ya cerramos, empiezan en Chile 62. La primer canción, digamos, para un mundial arranca en Chile 62. Así que el miércoles vamos a hablar de ese tema. Bueno, ahora sí, nos vamos. Buena semana para todos, muy buen fin de semana. Abríguense que va a ser mucho frío. Se viene una ola polar terrible. A cuidarse todos. Y bueno, que estén todos bien. Los esperamos el lunes, los esperamos el miércoles, los esperamos el viernes en nuestros programas de Radio de Todo. Buena semana para todos, muy buen fin de semana largo, que lo pasen bien, gracias por estar, hasta la próxima.